¿Dónde me refugio en medio de mis angustias cuando experimento dolor? Evalúo mis circunstancias confiada en que Cristo es el orquestador de todo. Esta semana en Mujer para la Gloria de Dios, Pablo agazapado en Cristo. Qué bueno vernos de nuevo en Mujer para la Gloria de Dios. Katy, Mayra y Aileen, quien les habla, estaba muy contenta de estar aquí nueva vez, ¿cierto? Definitivamente muy contenta. Como siempre, es una bendición. Así es. Es una bendición el que el Señor le plazca usarnos a pesar de nosotras como medio de poder compartir su verdad con muchas de ustedes que nos acompañan. Amén. Recuerden que Mujer para la Gloria de Dios es una producción bajo la sombría del Ministerio de Mujeres ESER de la IBI, la Iglesia Bautista Internacional, y bajo el Ministerio de Integridad y Sabiduría. Les invitamos a compartir este video, a llegarle este material, este contenido a muchas otras personas que necesitan escuchar la verdad de Dios para conocer de su amor, para poder ser afirmados otros en su amor que ya le conocen. Así y en fin, para que todas podamos seguir siendo edificadas y parecernos cada vez más a Cristo y vivir según su verdad. Recuerden compartirlo. Amén. Y gracias le damos a Dios por bendecirnos con su sintonía y sus mensajes. Oremos para que Dios siga promoviendo el alcance del contenido de Mujer para la Gloria de Dios, pero necesitamos de sus oraciones para hacer eso. Amén. De hecho, sabemos que la única forma en que este programa puede impactar nuestros corazones, no solamente de ustedes, nuestros también, es a través de su obrar en nuestras mentes y nuestro corazón, para que Él pueda seguir abriendo nuestras mentes a su voz. Amén. Mayra, ¿tú podías orar para Claro nosotros? que sí. Oremos. Padre que estás en los cielos, Señor. Venimos delante de ti, Señor, una vez más, Señor, con nuestros corazones arrepentidos, Señor. Y gracias, Señor, por esta oportunidad, una vez más, que tú nos das, Señor, de dirigirnos, Señor, a ti, a quien nos pueda estar escuchando o viendo, Señor, y presentar, Señor, este material que con tanto amor, Señor, hemos preparado para usted, para todo el que lo pueda apreciar, Señor, y ayúdanos, Señor, a expresarlo todo, Señor, con denuedo, Señor. Danos sabiduría, Señor, para decir las cosas que tú quieres que nosotros digamos, Señor. Amén. Y prepara tanto nuestros corazones como la de los oyentes o los que nos están viendo, Señor, para que puedan, Señor, abrazar estas verdades, Señor, que tú has preparado de antemano, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, nosotros te lo pedimos. Amén. 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 Bueno, el título del programa de hoy es Pablo agazapado en Cristo. La semana pasada nosotros vimos cómo a Gedeón le tocó vivir escondido de los medianitas, dada su opresión al pueblo judío. Sin embargo, luego de un encuentro con Dios, Gedeón se escondió ahora en Dios, convirtiéndose en un valiente guerrero y enfrentó a los madianitas. Hoy queremos revisar la vida de Pablo y cómo ésta nos testifica sobre el impacto de escondernos en el Señor. Amén. Pablo llegó a ser el mejor misionero de nuestro Señor. Amén. Así es, y a diferencia de Gedeón, Pablo presumimos que viene de una familia adinerada con cierto poder porque Pablo tenía una ciudadanía romana. Sí. Y en aquel tiempo obtener la ciudadanía romana era algo muy costoso para una familia judía ordinaria. Por lo que deducimos que la familia de Pablo poseía algún tipo de riqueza o posición. También, a diferencia de Gedeón, Pablo fue educado por el rabino Gamaliel, que fue en aquella época una autoridad líder del Sanedrín. Una superautoridad. Y uno, de hecho, de los mejores maestros del judaísmo, según la Misra, nos cuenta. Sí, sí. Y podíamos inferir que al estudiar con Gamaliel es algo que era exclusivo para los mejores estudiantes. También. Claro, claro. Y muy probablemente Pablo fue uno de estos mejores. Con Gamaliel tuvo la mejor educación que un fariseo podía obtener.
En otras palabras, lo que queremos resaltar es que Pablo representaba lo mejor de lo mejor del pueblo judío. Así es. Mientras que Gedeón tenía un trasfondo totalmente opuesto, vamos a decir. Así es, y escuchamos mencionar a Pablo por primera vez en el libro de Hechos, capítulo 7. Recordemos que Esteban, luego de ser apresado, fue traído ante el concilio al ser falsamente acusado de herejía por el sumo sacerdote. Lo apedrearon hasta la muerte. Y había un joven llamado Saulo, quien estaba de acuerdo con el proceder del concilio y guardaba sus mantos y hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y mujeres, echándoles en la cárcel. Sí, así es. Y a pesar de su juventud, dada su ímpetu, su manejo, Pablo era una estrella en ascenso delante de las autoridades judías en aquel tiempo. Él no solamente era un fariseo, sino también que era hijo de fariseos, y Pablo mismo se definía como circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, y en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Eso lo vemos en Filipenses 3, 5 al 6. Eso es Pablo describiéndose a sí mismo. Describiéndose a sí mismo. Ajá. Y antes de conocer a Cristo, en la vida de Pablo, lo menos que estaba era escondido en Cristo, en Jesús. Sin embargo, ante los ojos del mundo, Pablo era exitoso. Sí. Como él mismo escribió en Gálatas, capítulo 1, versículo 14. Como yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. Hasta que un día Dios lo interceptó. Por supuesto. Mientras Pablo iba camino a Damasco para llevar la carta de sumo sacerdote para traer a todos los cristianos apresados a Jerusalén, Cristo lo encontró. Así es, y aquel encuentro fue un evento espectacular. Sí. Una luz del cielo resplandeció en su derredor y Pablo cayó en tierra, se quedó ciego y Cristo mismo le habló. Y mientras Pablo permaneció ciego por 3 días, Dios mandó a Ananías a visitarle. Y éste puso sus manos sobre él y Saulo recuperó su vista. Ahora era un hombre cambiado. Con este encuentro con Cristo, Pablo se convirtió y su vida cambió para siempre. Dejó de ser un hombre muy visible a ser un siervo invisible, escondido en su Señor. Amén. Fue un cambio del cielo a la tierra. Ajá. Y en Gálatas 1, 16, 17, Pablo mismo nos dice que después de que Cristo se le revelara, se apartó, se fue a Arabia para estudiar junto con el mismo Dios. Fue un momento de él desaparecer ante el mundo por 3 años. Wow. Y si bien en algún momento los estudios bajo Gamaliel fueron muy importantes para Pablo, más trascendental fue este tiempo que estuvo siendo discipulado por el mismo Cristo. O sea, esta vez no fue una educación prestigiosa y de relevancia ante el mundo. Sin embargo, Pablo recibió del mismo Jesús un discipulado en un área retirada, alejada del mundo, pero transformadora, de alto impacto, no solamente para Pablo, para todos nosotros, porque definitivamente el impacto exacto, porque el impacto que tuvo Jesús en la vida de Pablo se ha perpetuado a través de la palabra para dejarnos tantas enseñanzas que son tan prácticas hasta el día de hoy. Aunque la evaluación del mundo él estaba escondida, sí, desaparecida. Increíble. Con esta historia de agresión contra los cristianos, obviamente que le tuvieron mucho miedo a Pablo, especialmente en el principio, obviamente, porque con el tiempo esto mejoró. Aunque entre sus contemporáneos no le brindaron el respeto
respeto como a Pedro y a Santiago porque no lo consideraron como uno de los apóstoles. Sí. ¿Acaso Pablo no tuvo que defender su posición en varias de sus cartas a las iglesias de ese tiempo? Aunque así como los apóstoles habían vivido con Jesucristo, Pablo también, pero en Arabia, escondido con Cristo resucitado. Así es, sí. Segunda de Corintios 11, versículo 23 al 26, es un ejemplo de cómo a Pablo le tocó defenderse. Leamos. ¿Son servidores de Cristo? Habló como si hubiera perdido el juicio. Yo más. En muchos más trabajos, en muchas más cárceles, en azotes un sinnúmero de veces, a menudo en peligros de muerte. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. 3 veces he sido golpeado con varas. 1 vez fui apedreado. 3 veces naufragué y he pasado una noche y un día en lo profundo. Con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos. Yo no creo que perdió ni uno. Sí. Y vemos el cambio que se dio en Pablo, o sea, ese mismo ímpetu, esa misma dedicación que en un principio tuvo en contra de la iglesia cristiana. Una vez tuvo este encuentro con Dios, pues se cambió a una búsqueda hiperactiva y determinada en favor de difundir el evangelio, de compartir la verdad de Dios. Pablo definitivamente se enamoró de Jesús y este cautivó su corazón de forma tal que fuera de inspiración para muchos otros. Amén. Y una de las grandes diferencias fue que también Pablo no estaba ante la vista de todos buscando recibir elogios, como Así en un es. principio cuando actuaba, ufamándose de su origen y de Así todo es. su Sí prestigio mismo. y educación, Su currículum. sino que iba en esta etapa ya viajando en clandestinidad de un lugar a otro donde nadie lo conocía, en total anonimato. ¿Y saben por qué Pablo pudo continuar animado a pesar de todas las dificultades que tuvo que afrontar? Y fueron muchas. Pablo mismo lo escribió en Exacto. Colosenses 3, versículos 2 y 3. Escuchen, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Pueden identificar el secreto? El estar escondidas con Cristo en Dios. Amén. Amén. Pueden ver cómo los valores de Pablo cambiaron, Sí. porque la economía de Dios es el opuesto de lo que dicta el mundo. Y aunque en aquel tiempo Pablo fue cuestionado y no recibió el reconocimiento que merecía, sus cartas han tenido una enorme influencia, como tú dijiste, Aileen, hasta el día de hoy, a lo largo de la historia del cristianismo, y va a seguir hasta que Cristo regrese. Uh-huh. Era enorme el impacto que él hizo en el escondido con Cristo. Además de asegurarlo en un lugar preponderante como uno de los más grandes líderes cristianos de todos los tiempos. El elogio a la persona de Pablo vino después de su muerte. Lo más natural en la economía de Dios. Así es, y yo pregunto, ¿alguna se ha detenido a evaluar cuántos cristianos famosos han experimentado caídas y despropósito en sus vidas? Esto se suele dar porque el foco en Dios les resulta muy difícil manejar la fama. Así es. Ujú. El poder lidiar bien con la fama requiere pasar tiempo escondidas con el Señor en continuo crecimiento para dominar el orgullo que viene de la mano junto con la fama. Uh-huh. A Pablo le tocó lidiar con esto. Y continuando con los hechos de Pablo, pidió a Timoteo en 2 de Timoteo 4, versículo 13, escuchen, que cuando vengas, trae la capa que dejé en Troas con Carpo y los libros especialmente
los pergaminos. ¿Y a cuáles pergaminos es que se refiere? Las escrituras. Otra forma de llamar las escrituras. Así es. Pablo había estudiado en el Harvard de su época, en su momento, cuando estaba siendo formado como judío, fariseo. Luego, como Katy mencionaba, escondido con el mismo Jesús, apartado de todos durante 3 años. Sin embargo, como vemos, él está pidiendo los pergaminos porque Pablo siguió estudiando mientras vida tuvo. Él siguió profundizando en su instrucción de Cristo. Y esto lo podemos ver porque miren cómo él le pide a Timoteo que le traiga los pergaminos. Y esto pasó poco antes de Pablo morirse. Lo que nos dice que él prácticamente siguió estudiando, especulamos, hasta el día que murió. Y incluso, ¿a dónde estaba Pablo en este tiempo? ¿Dónde Pablo realizó estos últimos estudios de la palabra, de los pergaminos? En la cárcel. Una cosa increíble. Durante los más de 5 años que pasó encarcelado, no en bibliotecas o en seminarios, a donde es conocido de podemos tomar buenas notas y aprender mucho, sino en un sitio retirado, con muy pocas comodidades y de todo orquestado por Dios. Un ejemplo más que nos confirma que sus caminos no son los nuestros. Amén. Como yo no sé cuántas veces nosotros aprendemos eso en la Escritura. Nosotros quisiéramos ser importantes y famosas. Sin embargo, Pablo nos recuerda que Dios le dijo, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Amén, amén, Katy. Donde el carácter es formado en la quietud con Dios. Para Pablo, el encarcelamiento se convirtió en un lugar de especial intimidad con Cristo. Él supo aprovechar aquel tiempo para acercarse en oración, meditación y estudio de la palabra. El primer encarcelamiento de Pablo fue cuando esperó juicio ante los gobernadores romanos Félix y Festo. Esto aparece en Hechos 24-26. Luego estuvo bajo arresto domiciliario en Roma durante 2 años esperando una comparecencia ante Nerón. Y en ese encarcelamiento, Pablo fue domiciliario, vamos a decir, de los mejores que le tocó. Claro. Pablo pudo mantenerse más activo e incluso hasta pudo evangelizar. Sin embargo, esto no siempre fue así. La misma palabra nos lo dice. En la última cárcel en específico, en donde Pablo estuvo encerrado, preso, esta era una cárcel que fue famosa en su época, la cárcel Mamertina en Roma, donde su actividad, la actividad de Pablo, allí sí fue muy, muy, muy limitada, porque pocas prisiones eran tan oscuras y tan húmedas y sucias como lo fue aquella cámara baja donde Pablo estuvo encerrado. Esta era la cárcel más antigua, de hecho, de Roma, conocida en épocas anteriores como la mazmorra de Tullianum. O sea, era una cárcel tan terrible que hasta famosa era. Y allí estuvo Pablo durante sus últimos días. Actualmente, de hecho, esta cárcel se puede visitar, la celda donde se presume que estuvo Pablo, y esta está en una colina justo al lado de donde se encuentran actualmente los foros romanos. Y tuve la oportunidad de ir justamente este verano. Y es sobrecogedor ver lo que Pablo pudo escribir estando encerrado en aquel lugar. Y es un estímulo para todos nosotros los cristianos, la vida de Pablo, como cuando estamos enfocados y escondidos en el Señor, todo lo que Dios puede hacer, no importa las circunstancias que nos rodeen. Amén. Yo fui también y es impresionante. Yo no creo que uno ni puede parar allá. No había ventanas, nada. Ahora hay un área que tú puedes mirar hacia abajo, pero eso no estaba allá en ese tiempo, pues el olor, porque no hay baño allá. Ahora es muy limpio, impresionante. Imagínense en ese tiempo.
Esta cárcel se hizo famosa en aquella época por el terrible encerramiento a que eran sometidos los prisioneros. Según el historiador romano Salustio, la negligencia, oscuridad y hedor le daban a esta cárcel una apariencia espantosa y aterradora. Y aquí Pablo persistió en su fe, aunque probablemente se limitó más que todo a orar y meditar porque no había luz y es bajo tierra. Y me cuestiono honestamente a mí misma si me tocara vivir en un encarcelamiento, en una prisión como esta. ¿Podría yo responder como Pablo? Bueno, yo no creo. Yo no sé tú, pero yo no. Yo no creo que yo pueda. Wow. No, la respuesta de mi corazón explica la razón por la que el cáncer del ministerio en que trabajo no es ni sombra del poder del ministerio de Pablo. Claro. Increíble. El Señor lo usó por todas estas cosas. Qué lejos yo veo que yo estoy de la sumisión y la fortaleza que evidenció Pablo en sus prisiones. En verdad, si queremos que Dios nos usa, nos toca despojarnos de nosotros mismos. Amén. Sí. Eso es un gran amén a eso, Katy. Wow. Y así es, nosotras necesitamos aprovechar todos los acontecimientos para que el espíritu crezca y nuestra carne se debilite. Y para esto debemos intimar con Cristo, aún en los momentos más desagradables, injustos y hasta dolorosos. Servimos a un Dios de propósito y por tanto debemos buscar cuál es su propósito en todo lo que estamos viviendo, porque cuando procuramos crecer en santidad y parecernos más a Cristo, en su fidelidad, el Señor no nos deja igual. Amén. En su fidelidad no nos deja igual. Y no solamente igual, mejor. Así es. Así es. Y qué excelente punto es este para ir terminando el programa de hoy. Y con ideas que nos lleven a reflexionar y a cuestionarnos incluso para mayor introspección, como por ejemplo, ¿cuánto tiempo hemos perdido en banalidades y distracciones en vez de intimar más con Dios para crecer en nuestro amor y dependencia de Él? Amén. Si cuestionamos nuestro corazón, ¿cuáles son las respuestas que vamos a encontrar? Amén. Esto requiere de un cambio en nuestra forma de pensar para que entonces Cristo en verdad se convierta en nuestra razón de vivir y no en una parte de nuestra vida. Y podamos imitar el ejemplo de Pablo. Amén, amén. Y terminamos dando gracias, Señor, por permitirnos continuar compartiendo con todos ustedes a través de Mujer para la gloria de Dios. No dejen de orar por nosotras, por favor. Así es, y ya saben que pueden seguirnos en X, es antiguo Twitter, e Instagram, escribiendo @MPLGDD, que son las siglas de Mujer para la Gloria de Dios, y en Facebook, Mujer para la Gloria de Dios. Les esperamos en nuestro próximo encuentro en Mujer para la Gloria de Dios. No dejen de sintonizarnos. Hasta la próxima. Bendiciones.